Soy la expositora Roselvira Salgado Méndez del tema Más allá del aprendizaje jurídico convencional, enfoque multi, inter y transdisciplinario, trabajo colaborativo dentro y fuera del aula, para el segundo Congreso Internacional Aprendizaje de las Ciencias Jurídicas, Innovación y Complejidad, una mirada desde el aprendizaje, y para el primer Congreso Nacional Ciencias Jurídicas, Complejidad, Innovación desde la mirada del aprendizaje. Jacques Delors, nacido en París, Francia, el 25 de julio de 1925, con una edad actual de 95 años, político francés. Presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1994, tras estudiar Derecho y Economía, trabajó para la administración de la Quinta República desde su instauración por de Gaulle en 1959. En 1996, con la UNESCO, publicó La educación encierra un tesoro, libro base para el presente trabajo. Edgar Morin, nacido en París el 8 de julio de 1921, con una edad actual de 99 años, filósofo y sociólogo francés. En los 90 centró sus esfuerzos en proponer alternativas de déficit principal del sistema educativo. Los 7 saberes para una educación del futuro, en coautoría con la UNESCO en el año 2000, también libro base para el siguiente trabajo. Ambos autores son importantes porque hablan sobre los retos educativos del siglo XXI, donde ya han pasado más de 20 años y siguen siendo un reto en la actualidad. 4 pilares de la educación de Jacques Delors. La educación se debe transmitir masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor y en conocimientos teóricos y técnicos evolutivos. Los 4 pilares de la educación son aprender a conocer, adquirir los instrumentos de comprensión, aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas sus actividades humanas, aprender a hacer, un proceso fundamental que recoge los elementos de los 3 anteriores. De los 4 pilares podemos encontrar que aprender a conocer es el medio y la finalidad humana y aprender a comprender el mundo. El conocimiento es tan vasto que nunca termina. Aprender a hacer es poner en práctica los conocimientos adquiridos. Aquí se da el trabajo individual y el trabajo colaborativo. Aprender a vivir juntos es la orientación complementaria. Aquí se da la gestión de emociones y la diversidad humana. Aprender a ser es la contribución al desarrollo global de cada individuo. Conócete a ti mismo. El camino de la educación superior. La educación básica inicial se da a partir de los 3 años a los 12 años. Es el despertar de la curiosidad. Aquí se va a buscar alimentar todo el conocimiento que no se tiene e irlo desarrollando poco a poco. La educación secundaria. Aquí va a abrirse al mundo exterior, va a haber una evolución cultural y escolar. La educación superior es el instrumento de transmisión de experiencia. Sin embargo, aquí hay un problema relacionado con esa expansión al mundo exterior y se dice que no existe realmente un conocimiento eficaz para cuando se llega a la universidad. Y en la universidad existe la transmisión de independencias y responsabilidades sobre los problemas éticos y sociales. Se va a buscar que el alumno sepa investigar estos problemas. Estos 4 escalones dan el desarrollo del pensamiento crítico. Los principios de conocimiento pertinente. No hay conocimiento pertinente si no se tiene el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. El contexto. Se debe ubicar las informaciones y los elementos en su entorno para que estos adquieran sentido y el texto necesita de su contexto. No podemos entender el texto si no entendemos su contexto. Lo global. La sociedad es más que su contexto. Es una organización a la cual cada individuo forma parte. Hay que romper del todo para poder comprenderlo. Lo multidimensional. Se tienen diversos componentes que integran al individuo en sus diferentes características. La pertinencia en el conocimiento debe reconocer la dimensionalidad e ir colocando su información dentro de ella. Lo complejo. Hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo, que además hay un tejido interdependiente, interactivo o interretroactivo entre el objeto de conocimiento y sus diferentes contextos. La multidisciplinariedad es referente a las diferentes disciplinas y a su división de campos específicos al desarrollo y necesidades de las ramas del saber. Es la suma
de enfoques que dialogan sobre un tema, pero no se entrelazan entre sí. Se observan elementos en común relacionados con varias disciplinas, con un objeto en común, pero con independencia metodológica. Es una forma de conocimiento aplicado que se produce en la intersección de los saberes, esto en el caso de la interdisciplina, y su objeto está centrado en el conocimiento de realidades que se constituyen en una intersección de campos disciplinarios y que se transforman en materia específica de investigación y estudio. La transdisciplinariedad es una perspectiva epistemológica que va más allá de la interdisciplinariedad y por lo tanto pretende borrar los límites que existen entre las disciplinas, además de perseguir la interpenetración entre ellas. Sugiere que se trata de nivel máximo de interdisciplinariedad. En este mapa podemos encontrar la monodisciplinariedad, que es el enfoque jurídico que nos dan a muchos de nosotros, donde no podemos ver otra cosa que no sea el derecho. La multidisciplinariedad nos da un enfoque desde las diferentes áreas de estudio hacia un observable y sin embargo en la interdisciplinariedad están estas áreas de estudio relacionándose entre sí y el observable. Y en la transdisciplinariedad podemos ver que no solo es un observable, o sea, están todas las ramas de estudio y estas pueden crear nuevas ramas de estudios y nuevos observables para poder crear un diálogo entre las distintas ramas existentes y las diferentes investigaciones ya existentes. El trabajo colaborativo. Su importancia radica en el desarrollo de nuevas ideas a través de los diversos enfoques de las distintas disciplinas. En este se trata que el derecho no tenga un enfoque único para su utilidad. El trabajo colaborativo es un método de enseñanza donde se involucra de forma activa a los alumnos en el proceso de aprendizaje con 4 enfoques: el diálogo, la comunicación, la negociación y la explicación. ¿Por qué es importante el trabajo colaborativo? Porque se da un desarrollo de ideas, pensamiento crítico, evolución de las ideas y diferentes puntos de vista. En el seminario constructivista de la doctora Steines trabajamos primero el trabajo individual de un material de clase o un observable, después un trabajo en equipo donde no son más de 6 personas, donde dialogamos, confrontamos ideas y a partir de eso podemos saber si las ideas van encaminadas hacia la evolución de una idea inicial y al final el trabajo grupal nos da el hincapié a tener indicadores, a saber cuáles son los puntos claves de eso. También en la clase de acceso a la información, también impartida por la doctora Steiner, se realizó la lectura de Más allá de la identidad de Amartya Sen, que se relaciona con las diversas identidades de las personas. Posteriormente se analizaron los documentales Nada es privado de Karim Amer y Jehan Neuheim y El dilema de las redes sociales de Jeff Orlowski, y se hizo un estudio detallado del temario de dicha clase. Y el grupo trabajó primero individual, después en equipo, después grupal y llegó a las siguientes conclusiones: que existen diversos tipos de identidades. Cada identidad puede definirse a las personas. Existe el derecho a la identidad y las grandes compañías están violando dicha identidad, robando información de esta. El acceso a la información es un derecho y por ende saber qué hacen las compañías con los datos generados a partir de las redes cibernéticas es necesario. De negarse están transgrediendo a mi derecho a la identidad. En este mapa pues podemos ver cómo se relacionan entre sí estos 4 puntos diferentes. Pareciera que son aislados el uno del otro porque ¿qué tendría que ver Amartya Sen con un temario de acceso a la información? Pero pues como lo mencionamos en el ejercicio anterior, todos estos pueden interrelacionarse el uno con el otro y crear nuevas disciplinas y nuevos enfoques del derecho. No es necesario que sea exclusivamente el enfoque jurídico. Para esta conclusión, los estudiantes de derecho deben desarrollar sus sentidos en diversas áreas, no centrarse única y exclusivamente al área que les compete. Los estudios inter, multi y transdisciplinarios son útiles para el entendimiento de los problemas sociales. Ningún observable de estudio se enfoca en un área exclusivamente, derivado a que cada uno es un ser complejo.
que necesita ser visto de distintos enfoques para lograr entender en mayor posibilidad. No, no es necesariamente todo porque es muy difícil entender del todo a un observable. Los docentes del derecho deben estar abiertos a tomar el dinamismo de las sociedades y no enfocarse a estudios dogmáticos que no han evolucionado del todo con la sociedad. Interacción y práctica de los estudiantes a los contextos históricos y reales de la sociedad y llevar lo teórico a lo práctico. En nuestra propuesta desarrollamos un cuadro donde pusimos al alumno en el centro y pusimos los diferentes aspectos que nosotros consideramos deberían implementarse en la educación actual del derecho. En los profesores pusimos las enseñanzas prácticas, el pensamiento crítico y los procesos de acompañamiento a los alumnos. En la vida social, el bienestar físico, el bienestar emocional y las actividades culturales. En el entorno educativo, el trabajo colaborativo, la interacción, la tecnología eficiente y de vanguardia. Hago hincapié a eficiente porque muchas veces existe la tecnología, pero esta realmente no es eficiente. ¿Y de qué sirve tener entonces la tecnología si no nos sirve? Los retos. Los retos son los iniciales de hace aproximadamente 20 años, que son los pilares de la educación, el conocimiento eficiente y los enfoques inter, multi y transdisciplinarios. Llevan ya 20 años hablando sobre estos retos y actualmente no se ven reflejados en las aulas. Tenemos que avanzar de lo escrito a la práctica, no encasillarnos en enfoques que son dogmáticos, porque al final del día, en el estudio del derecho, hay que recordar que el derecho es dinámico y no estático, que va evolucionando conforme la sociedad va evolucionando. Y estos retos deben ser retomados por las personas que imparten clases, por los mismos alumnos, e irlos manejando cada día en sus clases y fuera de ellas. Estas son nuestras fuentes selectas de Edgar Morin, Jacques Delors y nuestras fuentes complementarias. Gracias por su atención.